A lo largo de la tarde y de estos días de atrás habéis estado oyendo el trasplante de órgano sólido y yo os voy a hablar un poquito del trasplante que se ha titulado médula ósea, pero si hablamos en términos más correctos sería de progenitores hematopoyéticos, pues lo vais a ver un poquito distinto a lo que habéis oído estos días. La charla voy a seguir este guión, hablando una pequeña introducción de qué es el trasplante, los tipos que hay, cuáles son las fases del trasplante progenitores hematopoyético, las complicaciones que puedan aparecer, los resultados y luego un poquito de la donación de progenitores. Lo primero es qué son los progenitores hematopoyéticos. Entonces, llamamos célula madre pluripotente a aquella célula que se encuentra en la médula ósea, que es capaz de regenerarse a sí misma y además poder diferenciarse en otras células que finalmente van a acabar dando lugar a todas aquellas células que forman parte de la sangre. Es decir, esta célula STEM o célula madre pluripotente se va a ir diferenciando hasta formar la célula madura, como son los neutrófilos, los monocitos o macrófagos, los eosinófilos, los glóbulos rojos, las plaquetas y el sistema inmune, formado por los linfocitos B y los linfocitos T. Pues bien, estas células madre se ha visto a lo largo del tiempo que en su superficie tienen unos marcadores antigénicos que nos han permitido, con unas técnicas de citometría de flujo, identificarlos utilizando anticuerpos monoclonales. El principal anticuerpo monoclonal que utilizamos para identificar la célula hematopoyética o la célula STEM madre es el anti-CD34. ¿Cuál es el fundamento del trasplante de progenitores? Pues por un lado es que las células madres hematopoyéticas que trasplantamos produzcan una reconstitución hematopoyética y den lugar a todas esas células maduras que hemos hablado con anterioridad, y por otro lado que estas células madres reconstituyan o nos den lugar a un sistema inmunológico nuevo. Pues bien, uno de los hallazgos más importantes que ha revolucionado el trasplante de progenitores hematopoyéticos fue el estudio de las moléculas de HLA, las moléculas de histocompatibilidad. Habéis visto cómo en los órganos sólidos no seguían tanto, salvo el renal, que sí que utiliza el estudio HLA, los órganos como el hígado o el cardíaco, digamos que son más benévolos en ese sentido y permiten que, aunque no tengan el mismo HLA, se pueda trasplantar. En el caso del trasplante de células de progenitores hematopoyéticos es muy importante los estudios de compatibilidad de la clase HLA1 y la clase HLA2 porque eso va asociado mucho a los resultados. Cuanto más compatible es un donante, los resultados de supervivencia van a ser mejores, como veremos posteriormente. ¿Cómo se hereda el HLA? Pues habitualmente en el trasplante de progenitores hematopoyéticos vamos a estudiar distintos locus del HLA. Si tenemos a la madre va a constar de una molécula de HLA-A, que en este caso es 1, una B que es el 8, un C que es el 5 y un DR beta que es el 3. Esto, que se suele heredar de forma conjunta, se llama haplotipo. La madre tiene dos haplotipos, el padre tiene dos haplotipos y va a dar lugar a una serie de hijos que son combinaciones de estos cuatro haplotipos. Por lo tanto, va a dar a 4 hijos con distintos haplotipos de HLA. Cuando dos hijos tienen los dos haplotipos iguales heredados del padre y la madre, es cuando decimos que es un hermano HLA idéntico. ¿De acuerdo? Esto supone que es un 25% de probabilidades que un hermano tenga otro hermano que es completamente idéntico a él.
Sin embargo, si solo lleva un haplotipo, por ejemplo, este y este, estos dos hermanos, se diría que son haploidénticos. Y os lo diré más tarde por qué me refiero a eso. Pues bien, vamos a hablar de los tipos de trasplante y los vamos a clasificar según las diferencias inmunológicas que puede haber entre el donante y el receptor. En primer lugar, ¿qué es un trasplante autólogo? O como se hablaba anteriormente, que era autogénico. Un trasplante autólogo es un trasplante en el que las células progenitoras hematopoyéticas es de la misma persona, ¿vale? Con lo cual ahí no existen diferencias inmunológicas, puesto que las células son propias del mismo paciente. Si las células progenitoras son de otra persona, hablamos de un trasplante halogénico, y dentro de ese tipo de trasplante tenemos varios donantes. El que hemos hablado de hermano HLA idéntico, es decir, reciben los dos haplotipos del padre y la madre iguales. Familiar parcialmente compatible, es decir, que puede haber alguna diferencia en alguno de los locus A, B o DR beta que hemos visto con anterioridad. Puede ser un donante no emparentado. En el Banco Mundial hay un banco de donantes donde se han estudiado los HLA de esos donantes, pues hemos encontrado un donante no emparentado que es idéntico o compatible con nuestro paciente. Si lo utilizásemos, pues sería un trasplante halogénico de donante no emparentado. Y en los últimos años se ha visto que utilizar un trasplante de un hermano o de un familiar haploidéntico es posible. Hace 20 años todos se morían por una de las complicaciones que veremos más tarde, pero gracias a una nueva modalidad y manipulación de los progenitores hematopoyéticos del trasplante, se ha visto que se puede utilizar como donante cualquier persona que tenga un haplotipo, que comparte un haplotipo. Y por último tendríamos el trasplante singénico. Trasplante singénico es aquel que se realizarían entre dos personas que son gemelas, es decir, que genotípicamente son iguales. Pues bien, ¿qué diferencias hay entre trasplante autólogo, trasplante singénico y el trasplante halogénico? El trasplante autólogo tiene como objetivo principal el poder administrar una quimioterapia intensiva a un paciente que tiene una enfermedad oncohematológica. Y lo que nos permite es poder dar unas dosis muy altas de quimio y de radioterapia para intentar curar esa enfermedad de base que tiene el paciente. ¿Qué sucede? Que esa quimioterapia o esa radioterapia que utilizamos eliminaría todas las células de la médula ósea y no se podría recuperar el paciente. Pero si previamente a darle esta quimioterapia le hemos recogido progenitores hematopoyéticos suyos, después de administrarle esta quimioterapia se los ponemos, el paciente es capaz de recuperarse. Entonces, la ventaja de aquí es que nos permite dar esa quimioterapia o esa radioterapia, pero los progenitores hematopoyéticos van a seguir siendo del mismo paciente, es decir, no vamos a sustituir su médula ósea, ni tampoco va a haber un efecto inmunológico. Sin embargo, en el trasplante singénico, aquí nos va a permitir, por un lado, darle tratamiento al paciente con quimioterapia o radioterapia si padece alguna enfermedad oncohematológica. Los progenitores hematopoyéticos, como ya vienen de otro donante, van a permitir sustituir esa médula ósea anómala del paciente. Y en principio, lo normal es que no haya un fenómeno inmunológico entre el donante y el receptor, puesto que al ser singénico, genotípicamente son idénticos. Por último, en el trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénico, tenemos la ventaja de que podemos dar quimioterapia o radioterapia, vamos a sustituir una médula ósea que está alterada y por otro lado podemos buscar un fenómeno inmune, y es el siguiente. Al trasplantar progenitores hematopoyéticos de otra persona, el sistema inmunológico del donante, que va a ser distinto,
va a poder reconocer como extraño al tumor y poder conseguir el efecto injerto contra tumor, ¿vale? Es decir, que podríamos beneficiarnos de esa barrera inmunológica para tratar o intentar atacar a la enfermedad tumoral. ¿De dónde podemos conseguir los progenitores hematopoyéticos? Pues podemos conseguirlo de 3 fuentes. Una de ellas es la médula ósea. De hecho, fue la primera fuente que se utilizó para hacer trasplantes y es ir directamente a la médula ósea, que como sabéis están dentro de los huesos, y con varias punciones conseguir progenitores hematopoyéticos para hacer un trasplante. La otra fuente que se consiguió realizar posteriormente es la sangre periférica movilizada, y es utilizar una serie de medicación, de factores estimulantes, que lo que van a hacer es que esas células madres que están en la médula se multipliquen mucho, salgan a la sangre periférica y podamos recolectarlos. Y por último, la otra fuente de progenitores hematopoyéticos es la sangre de cordón umbilical. Esto también lo habéis oído, porque también hubo un boom, sobre todo cuando los actuales reyes, antes príncipes, querían congelar el cordón de su hija, etc. Pues el cordón umbilical tiene una gran cantidad de progenitores hematopoyéticos circulando y aprovechamos el sangre de cordón para extraerlo. Pero luego hablaremos de cuáles son las ventajas y los inconvenientes de una fuente o de otra. De hecho, la médula ósea es actualmente una de las fuentes menos utilizadas. La más frecuente es la sangre periférica movilizada, que se utiliza hasta un 80% de los trasplantes. La médula ósea está en un 10-15% y la sangre de cordón, veréis posteriormente en unas gráficas como antes estaba en torno a un 15-20% y ahora ha disminuido su uso a un 5-10%. De hecho, si vemos el registro americano de trasplantes y vemos los trasplantes autólogos, es decir, de la misma persona, tanto en pacientes menores de 20 años como pacientes mayores de 20 años, la fuente que más se utiliza es la sangre periférica, ¿vale? En muy poquitos casos se utiliza médula ósea. Sin embargo, en trasplantes de progenitores hematopoyéticos halogénicos de hermanos HLA idénticos, para pacientes menores de 18 años, la fuente que más se utiliza es la médula ósea. Y esto tiene un porqué. Habitualmente los pacientes menores de 18 años, una de las indicaciones más frecuentes son hemopatías que no son malignas. Y en las hemopatías malignas se prefiere el uso de la médula ósea a la sangre periférica porque tiene menos incidencia en una de las complicaciones que vamos a ver más tarde, ¿vale? En los trasplantes halogénicos, utilizando un donante no emparentado, también en menores de 18 años, como veis, la médula ósea es la fuente que más se utiliza, poquito menos la sangre periférica, y el cordón, que como os he dicho antes se utilizaba mucho, ahora está un poquito en decadencia. Sin embargo, en trasplantes de hermanos HLA idénticos mayores de 18 años, la fuente preferida de progenitores hematopoyéticos es la sangre periférica movilizada y en menor medida la médula ósea. ¿Por qué de esto? Porque las indicaciones en adultos sobre todo son enfermedades oncohematológicas. Perdón. Y así se refrenda también utilizando un donante no emparentado. La principal fuente va a ser la sangre periférica. Bien, hemos visto que los trasplantes se pueden diferenciar según si son de la misma persona o si son distintas, según la fuente de progenitores y luego según la intensidad del acondicionamiento. El acondicionamiento
es el tratamiento que el paciente va a recibir previo a la infusión de los progenitores hematopoyéticos. Y consideramos clásicamente 3 tipos de trasplante según la intensidad del acondicionamiento. El trasplante mieloablativo, que se refiere a aquel trasplante que se utilizan dosis altas de quimio y radioterapia, que va a producir una mieloablación de la médula ósea y el paciente va a permanecer durante unas semanas sin que su médula ósea funcione. Pues tenemos el trasplante mieloablativo convencional. Eso hace 40 años solo permitía que un paciente que fuera a someterse a un trasplante alogénico pues eran todos menores de 40 años, porque los pacientes mayores morían todos de toxicidad, pero viendo que se podía reducir esa intensidad de acondicionamiento, se ha podido ampliar la indicación de trasplante a personas de mayor edad, y eso es lo que se llama trasplante mieloablativo de intensidad reducida. Y por último está el trasplante no mieloablativo, que es aquel en el que no se va a producir una aplasia de la médula ósea del receptor, pero sí que se va a producir una importante inmunosupresión. ¿De acuerdo? El mieloablativo convencional tiene mucha dosis de quimioterapia que va a producir mucha mieloablación y lleva poca inmunosupresión. Sin embargo, el no mieloablativo va a llevar mucha inmunosupresión y poca mieloablación. Y esto nos permite poder hacer trasplantes en pacientes que pueden tener muchas comorbilidades o que no pueden ser sometidas a una quimioterapia muy intensiva, pero al tener una enfermedad hematológica grave, pues el poder beneficiarse de un trasplante. Vamos a pasar a cuáles son las fases del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Como os he comentado anteriormente, vamos a tener una fase que se llama acondicionamiento, y es preparar la médula ósea del receptor antes de recibir los progenitores hematopoyéticos. ¿Y cuáles son los objetivos de ese acondicionamiento? Pues por un lado, erradicar aquellas células que son malignas o que están anómalas. Y eso es un objetivo que se cumple tanto para el trasplante autólogo como para el trasplante alogénico. Por otro lado, crear un espacio en el nicho medular. Si la médula ósea está llena de células, por mucho que nosotros le pongamos células, probablemente sean rechazadas y no injerten o no implanten. ¿De acuerdo? Entonces, pues otra de las funciones de ese acondicionamiento es permitir que las células que vayamos a ir vayan a la médula ósea, esté vacía, se sientan cómodas y empiezan de nuevo a funcionar. Y por otro lado, el acondicionamiento puede permitir realizar una inmunosupresión al receptor para que no haya un rechazo de las células que vamos a poner. Es decir, que el sistema inmune del receptor no ataque a las células que le vamos a poner, y eso es lo que se conoce como fallo de injerto o fallo de implante. ¿De acuerdo? Pues solemos dar una inmunosupresión al paciente para que no rechace las células que vamos a poner. Esto es un esquema de lo que es un trasplante autólogo. Habitualmente tenemos un paciente que en general suele ser un paciente con una enfermedad oncológica, al cual va a recibir quimioterapia para disminuir al máximo su enfermedad de base, mieloma, linfoma, que son las indicaciones más frecuentes en el autólogo, y una vez que hemos conseguido reducir al máximo la enfermedad, lo que vamos a hacer va a ser darle esos fármacos que he comentado con anterioridad, que son factores estimulantes de colonias, para que su médula produzca muchas células madre y las podamos recoger. Una vez que las recogemos, esas células se van a congelar y en el momento en el que el paciente va a ingresar para hacerse el trasplante, es decir, para recibir este acondicionamiento con quimioterapia y radioterapia, pues posteriormente a haberlo recibido, se le vuelven a poner esos progenitores hematopoyéticos. ¿Para qué? Para recuperarse de ese efecto secundario que le va a producir el acondicionamiento de aplasia medular y que vuelva a recuperar la función medular propia. Ese sería el esquema del trasplante autólogo. El trasplante alogénico, pues aquí la diferencia es que los progenitores nos los va a dar otra persona, con lo cual
no hay que movilizar al paciente, sino que hay que movilizar al donante, es decir, hay que conseguir los progenitores hematopoyéticos del donante. Y como os he dicho, se pueden conseguir de médula ósea, de sangre periférica o de sangre de cordón umbilical. El paciente ingresaría, recibiría quimioterapia o radioterapia, posteriormente se le pondrían los progenitores hematopoyéticos del donante y en la fase de aplasia el paciente va a tener que recuperarse de esa pancitopenia, de esa toxicidad que le hemos provocado y hasta que las células que le hemos puesto vayan a la médula ósea, empiecen a crecer y empiecen a producir células maduras en sangre periférica. Pero todos estos pacientes van a necesitar llevar un tratamiento inmunosupresor, como ha comentado el doctor Pons. ¿Para qué? No para que el receptor rechace las células, que es lo que podríamos decir rechazo, sino para algo contrario, que es que el sistema inmune del donante no ataque a las células propias del receptor. Y eso es lo que conocemos como enfermedad injerto contra receptor. ¿Cómo obtenemos la médula ósea? Pues como os he comentado, la médula ósea fue la primera fuente de progenitores hematopoyéticos y en uno de los huesos que está son en las crestas ilíacas. En las crestas ilíacas suele haber mucha médula ósea y es la fuente principal que utilizamos en los donantes sanos. Y lo que consiste es dar múltiples pinchacitos en la cresta ilíaca, aspirar pequeñas cantidades de sangre y ahí vamos a recoger los progenitores hematopoyéticos. Esto se realiza en quirófano, es decir, se necesita un quirófano, se necesita ahora se hace sedación profunda, no hace falta ser una anestesia general, intubado ni nada, sino con una sedación profunda o con una raquianestesia para dormir toda la parte inferior del cuerpo y de las crestas ilíacas, se ponen dos personas a un lado y a otro y con este trocar, que es un cilindro de aluminio, se va pinchando en la médula, en las crestas ilíacas y se va aspirando sangre. Se van cambiando de posiciones y se va obteniendo poquito a poquito 2-3 mililitros por cada punto de punción, se profundiza y se vuelve a sacar y así hasta sacar las células progenitoras suficientes para poder ponérselas al receptor. Habitualmente estamos hablando que en un adulto, más o menos, de un peso estándar, 70-80 kilos, habitualmente lo que se le saca a un donante, 2-3 mililitros, estaríamos hablando que estamos sacando de 800 a 1200 mililitros. ¿Vale? Por eso nos ponemos a dos lados, para terminar antes. Es un procedimiento que no suele ser, después de haberlo realizado puedes tener dolor en ambas caderas, pero es un dolor tolerable, que con analgésicos, paracetamol o guaines se suele controlar y que las complicaciones secundarias a esto pues son poco frecuentes, pero lo normal es que puedas tener hematomas, es muy raro que tengas fractura del hueso, pero como digo es una de las fuentes principales que se ha estado utilizando y que de momento se sigue utilizando, tanto en niños como en adultos que no tienen enfermedades oncológicas, sino enfermedades no malignas. Aquí se obtendría todas estas células en estas bolsitas y ahora os voy a hablar de la otra fuente, la más frecuente, que es la sangre periférica movilizada. En este caso, el donante o el paciente se va a poner unas inyecciones que van a estimular los progenitores hematopoyéticos de sangre periférica. Van a salir a la sangre y cuando vemos que el paciente tiene muchas células CD34, que hemos hablado al principio, en la sangre periférica, entonces lo conectamos a través o bien de un catéter, si es caso de paciente, o de un donante, si tiene buenos accesos periféricos, buenas venas, lo conectamos a este tipo de máquinas, que son máquinas de aféresis, que lo que van a hacer va a ser extraer sangre, que aquí hay una centrífuga que le va a dar vueltas, va a centrifugar la sangre y la va a separar en tres capas. En el plasma,
en lo que llamamos Buffy-Coat, que es donde están todas las células, los leucocitos, incluyendo las células madre, y luego están la serie roja, los glóbulos rojos. Pues a través de estas máquinas, por esta especie de canal, va a conseguir que por aquí salga el Buffy-Coat, donde están las células madre, y pasen a una bolsita. Y el resto, tanto el plasma como los glóbulos rojos, vuelve otra vez al donante o al receptor. Wow. ¿Cuál era la otra fuente? La sangre de cordón umbilical. Como sabéis, la mayor parte de las mujeres que paren, la placenta va a la basura. Pues bien, después de descubrir que la sangre de cordón umbilical tiene gran cantidad de progenitores hematopoyéticos circulando, se ha visto que utilizando en la actualidad un kit especialmente diseñado para la extracción de sangre de cordón umbilical, que se puede hacer bien una vez que se ha cortado el cordón umbilical con el niño o una vez que ya se ha dado lugar el alumbramiento, se obtiene una cantidad de sangre que es pequeñita, de 40 a 150 mililitros, en la cual hay una gran cantidad de progenitores hematopoyéticos. Y eso se manda a un banco de cordón donde se congela y se guarda. Inconveniente de la sangre de cordón umbilical es que este volumen tiene pocos progenitores hematopoyéticos y en función del peso del receptor es útil o no. Por eso es una de las fuentes que más se puede utilizar en niños y en adultos, pues por los pesos y las cantidades de células madre que hay aquí, pues es una fuente que se utiliza con menos frecuencia. Después de haber tenido las células, no todo acaba ahí. Las células las podemos congelar o las podemos poner tal y como las obtenemos, o podemos someterlas a procedimientos de selección celular. Es decir, en esta bolsita que hay aquí, que hemos dicho que van células madre, pero que también pueden ir linfocitos, monocitos o granulocitos, pues podemos hacer que los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos B, que tienen un antígeno en su superficie, que es el CD19, podemos ponerle aquí un anticuerpo que se una al CD19 y podríamos quitar los CD19 de este inóculo. O también podríamos intentar quitar los linfocitos T. O podríamos hacer una selección solo de las células CD34. Es decir, todos estos procedimientos pueden hacer que hagamos selecciones celulares y que cojamos especialmente las células que queremos y evitemos aquellas que no queremos. Los progenitores hematopoyéticos los podemos utilizar, como he dicho, sin manipular, y desde que se obtienen, sobre todo la sangre periférica movilizada o la médula ósea, se pueden infundir en el paciente directamente, en los trasplantes halogénicos. Pero en el caso del trasplante autólogo, que no lo vamos a poner en el mismo momento que se van a sacar, puesto que tiene que ponerse esa quimioterapia, lo que hacemos es criopreservarlo. ¿Y en qué consiste eso? Pues una vez que hemos obtenido esas células de las máquinas, le ponemos una sustancia que se llama DMSO, que es dimetilsulfóxido, que permite que estas células, cuando las vayamos a poner en estas placas y las vayamos a congelar en estos congeladores biológicos que utilizan nitrógeno líquido, las células no se mueran con la congelación. Entonces, una vez que se someten a este proceso, aquí ya veis que está con el humo del nitrógeno líquido, que ya se ha congelado, los llevamos a unos tanques de nitrógeno, en los cuales los vamos a almacenar hasta que se vayan a utilizar. Estos progenitores hematopoyéticos pueden mantenerse en los tanques de nitrógeno líquido durante años, sin que sufra su integridad. ¿Qué hacemos cuando ya a un paciente que le hemos puesto ya la quimioterapia ya le tenemos que poner esas células que tenemos congeladas? Pues se cogen los cassettes, se abren,
se calcula el tiempo desde que se empieza a descongelar a baño María, y una vez que se han descongelado, vamos a infundirlos. Y se infunde en la habitación donde el paciente está aislado y se realiza la infusión a través de un catéter, de una vía, ¿vale? O bien con jeringa, como veis aquí, o bien se coloca en la bolsa y van cayendo poquito a poco. En la mayor parte de los centros, esa sustancia dimetilsulfóxido que nos permite que se criopreserven, cuando se descongela, como puede ser tóxica, tenemos un margen de tiempo para infundirlos en el organismo, que está en torno a 15-20 minutos. En nuestro centro, desde hace ya 10 años, lo que hacemos es, una vez que lo hemos descongelado, utilizamos una maquinita que lo lavamos con suero fisiológico, quitamos el dimetilsulfóxido y tenemos más tiempo para colocar las células. El dimetilsulfóxido, cuando se infunde, puede dar reacciones de infusión, puede dar prurito, sarpullido, disnea, hipoxia, taquicardia, bradicardia, que no son muy frecuentes, pero que pueden aparecer y a veces comprometer, sobre todo cuando son niños. Entonces nosotros desde hace 5, 6, 7 años estamos utilizando este procedimiento de lavado del dimetilsulfóxido y la verdad que no hemos tenido reacciones de infusión. Después que le hemos puesto la quimioterapia, le hemos puesto las células, vamos a tener una fase que es la de la aplasia medular, que va a durar varias semanas, entre 2 y 3 semanas. En ese periodo de aplasia medular, la médula ósea no va a producir glóbulos rojos, no va a producir plaquetas y no va a producir glóbulos blancos, ¿vale? A las 2 o 3 semanas, en función del tipo de trasplante, se dará lugar en lo que llamamos el injerto, el implante o la recuperación hematopoyética. Es decir, los progenitores hematopoyéticos han llegado a la médula ósea y han empezado a funcionar y van a producir las células maduras, y por tanto se va a producir la recuperación hematopoyética. ¿Hasta ahí bien? Si tenéis dudas me preguntáis ahora o después, cuando queráis, ¿vale? Las indicaciones del trasplante. Pues está indicado en cualquier enfermedad que no se pueda curar con una quimioterapia convencional, en caso de enfermedades oncológicas. En general, la indicación va a ser cuando la enfermedad haya recaído o no se haya alcanzado una remisión completa tras la quimioterapia. Remisión completa es que con las técnicas actuales no veamos nada de enfermedad. El trasplante alogénico tiene más poder antileucémico, pero tiene más toxicidad que el autólogo. Y antes de plantearlo hay que tener un donante. No podemos someter a un paciente a un trasplante si antes no hemos seleccionado un donante o lo tenemos disponible. Y en cada caso hay que sopesar el riesgo-beneficio de someterse a un procedimiento de estas características y veréis por qué. Las indicaciones del trasplante autólogo, la principal, como os he comentado, son las neoplasias. Son, sobre todo en las hematológicas, los más frecuentes son los linfomas y los mielomas. También se puede utilizar en tumores sólidos, sobre todo en niños, sarcoma de Ewing, neuroblastoma, meduloblastoma. Podría ser útil en trastornos adquiridos no neoplásicos como son las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Si no tiene una enfermedad oncológica, ¿por qué le hacemos un trasplante autólogo? Porque se ha visto que utilizando un acondicionamiento inmunosupresor más que mieloablativo, a una persona que tiene una enfermedad autoinmune, podemos eliminar todos esos linfocitos reactivos que están atacando su cuerpo y conseguir lo que se llama un reseteo inmunológico. Es decir, al paciente lo ha sometido a fármacos inmunosupresores que eliminan esos linfocitos que son autorreactivos y cuando se recuperan parece que hay un reseteo inmunológico que hace que esos linfocitos autorreactivos no estén. A la larga o con el tiempo, a los años, pueden volver a aparecer, pero se tiran durante un periodo de tiempo de varios años en los que no tiene enfermedad activa. Bien, vale. Aquí tenéis, según el registro europeo de trasplante, cuáles son las indicaciones principales de un trasplante autólogo.
Como he dicho, estas son las enfermedades de células plasmáticas, donde la más frecuente es el mieloma múltiple, seguido de los linfomas no Hodgkin y posteriormente el linfoma de Hodgkin. Las indicaciones en el trasplante alogénico, es decir, utilizando un donante, tenemos las neoplásicas, donde aquí lo más frecuente son las leucemias y los síndromes mielodisplásicos. Pueden ser trastornos adquiridos no neoplásicos, como la aplasia medular o la HPN. En estos son en los que utilizaríamos más la médula ósea. O trastornos genéticos, enfermedades de inmunodeficiencias congénitas, anemia de Fanconi, Uchevia gigasi, osteopetrosis, son enfermedades que tienen un pronóstico muy malo y que el trasplante alogénico es su única alternativa curativa. Si vemos el registro europeo, cuáles son las indicaciones del trasplante, veis que el 38% son leucemias agudas mieloblásticas, seguidas de las leucemias agudas linfoblásticas. Otro gran grupo son los síndromes mielodisplásicos y ya luego otra amalgama de indicaciones. Estas son las indicaciones del trasplante, cómo han ido evolucionando en el tiempo. Aquí tenemos una gráfica de ejemplo que es la leucemia mieloide crónica, que fue la principal indicación de trasplante alogénico en los años 90, pero que con la aparición de un fármaco que es inhibidor de la tirosin quinasa, ha permitido que los pacientes se curen con esos fármacos, imatinib, y las indicaciones del trasplante en la actualidad estén muy por debajo de los años 90, gracias a la aparición de esos fármacos. Hay otras enfermedades, como las indicaciones han ido aumentando, como los síndromes mielodisplásicos, el fallo de la médula ósea. Estos son los linfomas no Hodgkin, como se ha ido incrementando su indicación en los últimos años. Las células plasmáticas y el mieloma están ahí estabilizadas. Aquí están los autólogos de las células plasmáticas, como siguen para arriba, los linfomas. Bueno, esto es un ejemplo un poquito de cómo van variando también las indicaciones en función de los descubrimientos farmacológicos. Todo no es tan sencillo. Tenemos complicaciones, como en todos los procedimientos, y las complicaciones van a venir de todo eso que utilizamos, la quimioterapia o la radioterapia que damos previa, el estar en una situación de aplasia medular que puede favorecer las infecciones, el uso de los tratamientos inmunosupresores o incluso la aparición de la enfermedad injerto contrarreceptor. Esto es un esquema en el que aquí veis las fases que hemos comentado con anterioridad. Esto es cuando ponemos la infusión de progenitores y aquí viene una fase en la que veis cómo pueden aparecer distintas complicaciones. Complicaciones de infecciones bacterianas, que suele aparecer en los primeros meses, infecciones virales, que suele aparecer en los primeros 3 meses, por citomegalovirus, varicela, neumocistis, o la aparición de neoplasias secundarias al estado de inmunosupresión o a la quimiorradioterapia que ha recibido el paciente con anterioridad. Puede aparecer como efecto secundario la mucositis en los primeros días del trasplante, la enfermedad veno-oclusiva o lo que vamos a ver posteriormente, que es la enfermedad injerto contrarreceptor, que puede ser aguda o crónica. Entonces, las complicaciones que suelen aparecer en los primeros 3 meses, que son las precoces, pues van a ser la toxicidad medular, que va a ser inmediatamente haber puesto la quimioterapia. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Pues como he dicho, el paciente va a tener que necesitar transfusión de concentros de Matías, transfusión de plaquetas, no va a tener leucocitos y por tanto es subsidiario de poder tener infecciones bacterianas sobre todo, pero también puede aparecer infecciones víricas o infecciones fúngicas por hongos. Los pacientes hematológicos son los pacientes que son más susceptibles de tener infecciones por hongos, por la neutropenia. Podemos tener también toxicidad extramedular, la más frecuente la gastrointestinal, por ese efecto de ese acondicionamiento de quimioterapia y radioterapia. Puede aparecer lo que llamamos mucositis, que es inflamación de toda la mucosa del tubo digestivo. Pueden aparecer llagas, úlceras o incluso ser tan grave que no pueda el paciente ni comer. Puede acompañarse de diarrea. Puede haber una enfermedad que es un poquito rara, que es el síndrome de obstrucción sinusoidal hepático. Es una complicación rara
pero que es muy grave. Y luego ya hay otras complicaciones extramedulares que son también más raras. Pero tenemos las inmunológicas. Y las inmunológicas, como he comentado con anterioridad, puede ser el fallo de injerto, porque el receptor rechace las células que hemos puesto, o la enfermedad de injerto contra receptor, que es el sistema inmune ataca a las células del donante, a las células del receptor, perdón. Esta es un poco la fisiopatología de por qué se puede producir la enfermedad de injerto contra receptor aguda, que no vamos a entrar en ella, que como os he explicado con anterioridad, la enfermedad de injerto contra receptor aguda es consecuencia del reconocimiento y destrucción por parte de los linfocitos T del donante de antígenos extraños en el receptor. Y como os he dicho, está la aguda y la crónica. Pues bien, en la aguda tenemos 3 órganos principalmente afectados, que van a ser la piel, el tubo digestivo y el hígado. Aquí tenéis ejemplos de enfermedad de injerto contra receptor aguda. En la piel puede aparecer exantema, maculopápulas, en las orejas, palmoplantar, en la espalda, ¿vale? Suele manifestarse de esta forma. En el tubo digestivo pueden aparecer lesiones tanto a nivel del esófago como a nivel del colon, y suele ser náuseas, vómitos, la clínica principal. Si es baja, sobre todo es diarrea y dolor abdominal, y en el hígado es ictericia. Es decir, estos son los 3 órganos principales afectados en la enfermedad de injerto contra huésped aguda. Estos son ejemplos de pacientes con enfermedad de injerto contra receptor, que ves que este ha sido tan importante que tiene ahí una epidermolisis, es decir, se le ha ido la piel, se ha puesto tratamiento. El tratamiento es, como es un efecto inmune, el tratamiento son corticoides, ¿vale? Es el fármaco de elección en el tratamiento de la enfermedad de injerto contra receptor. Y esto es cómo queda la piel después de haber recibido ese tratamiento con corticoides. Esto es otro ejemplo de lesiones dermatológicas por la enfermedad de injerto contra receptor. Otro ejemplo para que veáis cómo parece que a veces es muy sutil, pero a mayor parte parece ese eritema maculopapuloso pequeñito. Y estos son imágenes de endoscopia, donde pueden aparecer pequeñas úlceras, o esta imagen de empedrado. Y esto es una endoscopia baja, a nivel de colon, que también pueden aparecer lesiones tipo de ulceraciones o incluso una gran afectación con placas blanquecinas que pueden ser sugestivas de enfermedad de injerto contra receptor aguda. La enfermedad de injerto contra receptor es frecuente que aparezca. Entre un 10 y un 80% de los pacientes que se someten a un trasplante pueden tener esta complicación. Podemos clasificarla en función de la duración de los días, la enfermedad de injerto contra huésped aguda. Si es clásica, aparece en los primeros 3 meses, si aparece después de los 3 meses y no tiene hallazgos de enfermedad de injerto contra huésped crónica, se considera persistente. Y luego tenemos la enfermedad de injerto contra huésped crónica, que vamos a ver como complicación tardía. Dentro de esas complicaciones tardías, vamos a hablar un poquito de la enfermedad de injerto contra huésped crónica. Pueden aparecer alteraciones por los efectos secundarios del acondicionamiento. Lo más frecuente suelen ser hipotiroidismo. En los niños pueden haber alteraciones de crecimiento, dependiendo de la edad en la que se le realiza el trasplante y qué tipo de quimioterapia o radioterapia puede tener trastornos en el desarrollo. Pueden aparecer cataratas, no solo por esa quimio o esa radio, sino porque pacientes que están con enfermedad de injerto contra huésped, tratamiento corticoideo prolongado, pueden aparecer cataratas. Hay que vigilar también enfermedades pulmonares y óseas debido a lo mismo. Es frecuente la osteoporosis o la osteopenia por el uso de esteroides durante el tratamiento de las complicaciones. Y por último, pues que aparezcan recaída de la enfermedad o aparición de segundas neoplasias. La enfermedad de injerto contra receptor crónica es la principal causa de muerte no debida a la recaída de la enfermedad y se suele acompañar por aparición de infecciones o fracasos multiorgánicos progresivos. La enfermedad de injerto contra receptor crónica, para que lo entendáis, es como una enfermedad autoinmune. El mecanismo es el mismo. Es un sistema inmunológico que reconoce como extraño a un órgano y lo va atacando de forma crónica. Entonces, aquí no solo se afectan 3 órganos, se puede ver afectado cualquier órgano,
¿vale? Como cualquier enfermedad autoinmune, piel, tubo digestivo, pulmón, articulaciones, músculos, sistema nervioso, es decir, cualquier enfermedad autoinmune que os podáis pensar, pues puede ser una manifestación de enfermedad de injerto contra receptor crónica. Estas son imágenes de esas manifestaciones de enfermedad de injerto contra huésped crónica. Como podéis ver, hipohiperpigmentación, pueden haber zonas de retracción, líquen, lesiones en la mucosa tipo liquenoide. Esto es una esclerodermia, es decir, se está produciendo fibrosis en el tejido celular subcutáneo por esa enfermedad de injerto contra receptor. Puede haber afectación ocular en la piel, dar estos signos de morfea o incluso lesiones liquenoides en la mucosa. Bueno, que las complicaciones no os asusten. Lo hacemos para intentar curar a los pacientes en patologías que son muy graves. No voy a mostrar todos los resultados, pero ves que esta es la actividad de trasplante halogénico en Europa. España está entre los principales países donde se realizan trasplante halogénico, entre los 200 y los 300 por cada 10 millones de habitantes. Esta es la del autólogo, que también estamos en una cifra muy importante. Y estos son las gráficas de los primeros trasplantes que se hicieron. El primer trasplante que se hicieron en Seattle, los pacientes que tenían una leucemia aguda, pues no llegaba a una supervivencia al 20%. Algo desconsolador, ¿no? Pues bien, fue a raíz de conocer el sistema HLA, que os he dicho que ha sido muy importante, utilizar la inmunosupresión, ir ajustando estos acondicionamientos a mayor o menor intensidad, lo que ha permitido que las supervivencias, por ejemplo, esto es del trasplante autólogo, según el registro europeo, pues en el mieloma tenemos supervivencias globales por encima del 90%, ¿vale? Pero ya digo, esto es supervivencia global. El problema esto es en indicación de linfomas, en que las supervivencias en pacientes que tienen una enfermedad que es quimiosensible, un trasplante autólogo puede tener una respuesta por encima del 60%, pero si es una enfermedad quimioresistente está por debajo del 50%. Eso era el autólogo. El halogénico, por ejemplo, en una indicación de una leucemia aguda mieloblástica, dependiendo de la fase en la que se trasplante el paciente o el estadio de la enfermedad, si la enfermedad se trasplanta pronto, tiene una supervivencia a los 5 años por encima está en torno al 60%, tanto para un hermano como para un donante no emparentado. Estamos hablando de leucemias que son de alto riesgo de mortalidad, ¿vale? Sin embargo, si el estadio de la enfermedad es muy avanzado, los resultados son peores. Por eso siempre las indicaciones del trasplante son importantes a la hora de tener resultados. Estos son resultados en caso de leucemia aguda linfoblásticas, que suelen ser más frecuentes en niños, y en niños casi todos se trasplantan una vez que ya han recaído, después de haber recibido quimioterapia, pues tenemos supervivencias también en torno al 60%, tanto utilizando un hermano como un donante no emparentado, y lo que he dicho, mejor cuando se trasplantan de forma precoz a cuando se hace en una fase muy avanzada, que los resultados son mucho peores. ¿Cuáles son las causas de muerte en el trasplante autólogo? Pues, como comprenderéis, el 70% son recaídas de la enfermedad, ¿vale? Eso es la principal causa de muerte. Y luego ya están otras, pero vamos, infecciones un 7%, fallo orgánico un 7%, es decir, mortalidad relacionada con el procedimiento es muy baja, pero lo más es que el paciente vuelve a recaer de su enfermedad. Sin embargo, en el trasplante halogénico ya la mortalidad no es tanto por recaída, no está mal, es un tercio, un 30% pueden volver a recaer en los primeros 100 días y hasta un 57% después de los 100 días de su enfermedad. Pero ya nos acompañan otras complicaciones, las infecciones, un 20% de los primeros 100 días,
fallos orgánicos u otras complicaciones. La enfermedad de injerto contra huésped en los primeros 100 días un 8%, pero después de los 100 días puede subir hasta un 10% ser causa de mortalidad. ¿Vale? Esto es también el trasplante alogénico de hermano HLA idéntico, que es similar. Y por último, ya hablaros un poquito de donación. Estas son las gráficas del REMO, de la Fundación Josep Carreras, que como sabéis es el centro que coordina toda la búsqueda de donantes no emparentados a nivel nacional y que lleva la base de datos de donantes. En el 2017 estamos por 322.000 donantes de progenitores hematopoyéticos. La semana pasada estuve en Málaga y ya nos han ofrecido que estamos por los 375.000. Todo gracias a que en los últimos años se ha creado un plan nacional de donación de médula ósea que gracias a la propaganda en noticiarios, redes sociales, etcétera, ha permitido que aumentemos mucho el número de donantes a nivel nacional. Hasta hace muy poquito éramos 5.000. Estamos hablando de 2005, 5.000 donantes en toda España. Ahora estamos en 375.000. ¿Vale? Creo que ha sido fructífero el empeño de buscar más donantes. Una cosa curiosa es que la edad media de los donantes disponibles son 34 años. Las mujeres sois, digamos, más agradecidas para donar que los hombres, pero, sin embargo, los que trasplantan preferimos más a los hombres que a las mujeres. Y es por una sencilla razón. De hecho, la ONT, la Fundación REMO y la ONT, desde que se hizo el Plan Nacional y se ha llegado a una cifra tan importante, ha bajado el dintel de donantes, ha bajado el dintel de los donantes que quieren, y ahora prefieren todos menores de 40 años, es decir, somos tantos que ya solo quieren menores de 40 años y, a ser posible, hombres. ¿Por qué la razón? Porque la mujer, con los embarazos, puede crear más anticuerpos que luego, a la hora de donar y producir y dar lugar a dar progenitores hematopoyéticos, tener mayor incidencia de enfermedad de injerto contra el receptor, que, como veis, no es en balde, es una complicación muy importante. Sin embargo, en el varón-varón, al no tener los embarazos, pues no se sensibiliza contra otros anticuerpos. Entonces, no es por ser sexista, sino es porque produce menos enfermedad de injerto contra el receptor. ¿Vale? Esta es una diapositiva en la que podemos ver cuál es, digamos, el porcentaje de donantes por población. Murcia está en torno a un 6%, pero si lo veis aquí, estamos en la quinta posición en toda España en cuanto a donantes. Estamos muy bien. Esto es, donde se sitúa España con respecto a los donantes, ¿vale?, a nivel mundial. No somos los primeros, pero tampoco estamos tan mal, sobre todo si pensamos que en los últimos 5 años ha sido nuestro incremento en el número de donantes. ¿Y por qué es importante? Porque gracias a la donación de progenitores hematopoyéticos y a las propagandas que hace la ONT, el REDMO, etcétera, pues conseguimos que pacientes como este pues haga sus aficiones y luego pues cumpla un sueño, como puede ser guardia civil, o esta paciente le hayamos curado su enfermedad y hayamos permitido que pueda tener descendencia y que esté con su niña. Es decir, es una cosa que, a pesar de los resultados, podemos ayudar a gente a que consiga tener una vida plena. Y por último, pues nada, dar las gracias a todo mi equipo de hematología del servicio de la Risaca por su trabajo diario. Y ya está. ¿Preguntas o dudas que no hayan quedado claras? ¿O que os pueda ayudar en dudas? Una cosa importante que se me ha quedado en el tintero. Gracias al aumento de los donantes,
España ahora estamos utilizando muchos más donantes españoles que del extranjero. Antes nuestra principal fuente de donantes era Alemania, porque Alemania tiene una base de datos de donantes tremenda, y cada vez que hacemos una búsqueda de donante no emparentado son alemanes. De hecho, hoy llega uno de Alemania a las 12 de la noche, va a hacer mañana un trasplante, y son eso, porque tienen un banco de donantes muy importante, y también nos parecemos en el HLA con los alemanes. Pero sin embargo, al haber aumentado la base de datos, se nota como ya tenemos más donantes de España y ya pues tenemos que ir a Valencia, Granada o tal, a ir a por un progenitor hematopoyético para poder hacer trasplante. Bueno, pues eso era lo que os quería comentar. ¿Tenéis alguna pregunta, verdad? Con toda confianza, que sé, lo que no quiero es que vayáis con dudas. Tampoco me puedo meter mucho, pero es dar una pincelada y que sepáis lo que es un autólogo, que es un alogénico, o que no nos metemos en quirófano a infundirlos, ni nada por el estilo. ¿Vale? ¿No? Pues ya está. Nada.